¿Qué pasaría si todo lo que crees que está bien en tu vida espiritual en realidad no lo estuviera? No porque hayas dejado de creer, no porque te hayas alejado de Dios de forma evidente, sino precisamente por lo contrario, porque sigues yendo a misa, porque sigues recibiendo la comunión, porque sigues cumpliendo mientras algo dentro de ti nunca ha sido realmente examinado. Y aquí empieza lo incómodo, porque este no es un mensaje dirigido a los que abandonaron la fe, es un mensaje que apunta directamente a los que nunca la abandonaron, pero quizá dejaron de preguntarse si la están viviendo correctamente. Imagina por un momento este instante. Estás frente al altar, escuchas las palabras, el cuerpo de Cristo, respondes amén y sigues adelante como siempre. Pero la pregunta que lo cambia todo no aparece en ese momento externo, sino dentro. ¿Estoy realmente en estado de gracia ahora mismo? Porque la mayoría no duda, la mayoría asume que si no ha cometido algo grave según su propia idea, entonces todo está bien. Pero, ¿y si el problema no está en lo evidente, sino en lo que se ha vuelto normal, en lo que ya no se cuestiona, en lo que se repite sin examen? Ahí es donde comienza este testimonio. El de un sacerdote con más de 40 años escuchando confesiones que afirma algo que sacude cualquier seguridad superficial. Lo que más le rompe el corazón no son los pecadores que llegan conscientes de su miseria, sino las personas que se creen buenas, incluso devotas, y aún así se acercan a la comunión sin comprender el estado real de su alma. Y eso abre una grieta incómoda, porque si esto es verdad, entonces la devoción exterior no garantiza la preparación interior. Entonces la rutina puede haber reemplazado la conciencia y entonces la comunión, lo más sagrado, puede estar siendo recibida sin la disposición adecuada, sin que la persona lo sepa. Y aquí aparece el primer impacto, una mujer de 62 años, toda una vida de fe, catequista, ministra de la Eucaristía, alguien respetada, incluso modelo para muchos. Y sin embargo, cuando entra al despacho del sacerdote, no entra segura, entra rota, porque algo ha empezado a derrumbarse dentro de ella después de décadas de silencio interior. Lo que dice es casi imposible de procesar. Ha pasado años recibiendo la comunión y empieza a temer que lo haya hecho en un estado que nunca examinó de verdad, no una vez, no con profundidad, no con honestidad radical. Y lo más fuerte es esto: nadie se lo advirtió, nadie la detuvo y ella nunca se detuvo a sí misma. Y aquí la pregunta deja de ser teórica, se vuelve personal. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has ido a comulgar asumiendo que todo estaba bien sin detenerte realmente a mirar tu conciencia? Porque lo que sigue no es una lista cualquiera, no es información religiosa, es una confrontación, una forma de mirar aquello que muchas veces se ha vuelto invisible precisamente porque es cotidiano. El sacerdote empieza a señalar algo que no es escandaloso a primera vista, pero sí profundo. El primer quiebre no siempre es un pecado grande como la gente imagina. A veces es algo mucho más silencioso. Es la ruptura del amor hacia los demás. Porque no puedes acercarte a Cristo en la Eucaristía mientras destruye su presencia en los otros. Y sin embargo, esto ocurre de forma casi imperceptible. Palabras duras en casa, críticas constantes, desprecio silencioso, falta de perdón, indiferencia ante el dolor ajeno, juicios repetidos como si fueran normales. Y lo más inquietante es que ya no se siente como pecado, se siente como carácter, como personalidad,
como así soy yo. Pero entonces la tensión sube, porque el problema no es solo lo que se hace, sino lo que ya no se reconoce. La ceguera espiritual que permite vivir desconectado de la gravedad de las propias acciones, y el mensaje comienza a moverse hacia adentro. Ya no solo se trata de relaciones externas, se trata del mundo interior, de lo que se alimenta en secreto, de lo que se tolera en pensamientos, deseos, hábitos y decisiones que nadie ve, pero que construyen una realidad espiritual real. Y aquí aparece algo aún más incómodo: la idea de que lo privado no tiene consecuencias espirituales reales, que lo oculto no afecta a lo sagrado, que lo repetido en secreto no interfiere con lo que se recibe públicamente. Pero si eso no es verdad, entonces todo cambia, porque entonces no es solo una cuestión de comportamiento aislado, es una coherencia completa entre vida y gracia, entre lo que se vive y lo que se recibe, entre lo que se cree y lo que se hace. Y en ese punto, el mensaje se detiene justo antes de ir más profundo, porque lo siguiente no es más información, es una revelación progresiva de cómo la normalización puede convertirse en ceguera espiritual sin que la persona lo note. Y ahí es donde la historia aún no ha terminado, porque lo que viene después no solo confronta acciones, confronta excusas, y cuando esas excusas caen, la forma de acercarse al altar ya no puede ser la misma. Y cuando esas excusas caen, lo que queda ya no es una idea, sino una pregunta mucho más incómoda. Si no puedo justificarlo todo, entonces, ¿qué parte de mi vida espiritual ha sido real y qué parte ha sido solo costumbre? Porque ahí es donde empieza el verdadero conflicto interior. No cuando alguien te acusa desde fuera, sino cuando algo dentro de ti empieza a no encajar con la imagen que has sostenido durante años. Y el sacerdote lo sabe bien, porque no habla desde teoría, habla desde confesionario, desde historias repetidas una y otra vez en rostros distintos, pero con el mismo fondo invisible. Y entonces continúa bajando más profundo, porque si el primer quiebre es el amor al prójimo, el segundo es aún más incómodo de aceptar, porque ya no apunta solo a lo externo, apunta a lo que se ha normalizado en secreto. La pureza del corazón, y aquí la conversación cambia de nivel, porque ya no se trata solo de lo que haces delante de otros, sino de lo que has permitido que se vuelva habitual cuando nadie te ve, lo que consumes en silencio, lo que justificas mentalmente, lo que repites como si no tuviera peso espiritual, y lo más peligroso de todo, lo que has aprendido a separar de tu vida con Dios como si fueran dos mundos distintos, pero no lo son. Y el sacerdote lo dice con una claridad que incomoda precisamente porque no deja espacio para la autojustificación, porque no habla de casos extremos, habla de un sistema entero de normalización. Una cultura donde el deseo se ha desconectado del orden, donde el cuerpo se ha desconectado del significado, donde la intimidad se ha desconectado de la conciencia. Y en ese contexto muchas personas han dejado de luchar, no porque hayan vencido, sino porque han dejado de ver el conflicto. Y ahí es donde aparece la verdadera trampa, porque lo que deja de parecer pecado, deja de confesarse, y lo que deja de confesarse, deja de sanarse. Y el resultado no es inmediato, pero sí profundo. Una vida espiritual que sigue funcionando en apariencia, pero que por dentro pierde sensibilidad. Y aquí el sacerdote no suaviza nada, porque insiste en algo que rompe la idea moderna de espiritualidad cómoda. No todo lo que se siente normal es espiritualmente inocente. No todo lo que la sociedad aprueba deja de tener consecuencias en el alma. Y no todo lo que se repite deja de ser grave.
Y en ese punto el mensaje se vuelve personal otra vez, porque ya no habla de otros, habla de procesos interiores que cada persona debe mirar sin excusas, no con culpa destructiva, sino con honestidad radical. Y entonces el discurso gira hacia otro terreno que también se ha vuelto invisible por exceso de familiaridad, la coherencia entre lo que se recibe y lo que se vive. Porque no tiene sentido acercarse a algo sagrado como la Eucaristía si al mismo tiempo se vive en contradicción constante con aquello que se recibe. Y esa contradicción no siempre es evidente desde fuera, pero es profundamente real desde dentro. Y aquí aparece una palabra que cambia el tono de todo: sacrilegio. No como insulto, no como amenaza, sino como realidad espiritual que ocurre cuando lo sagrado se recibe sin la disposición interior necesaria. Y el problema, dice el sacerdote, no es solo el acto en sí, sino la falta de conciencia sobre el acto. Porque lo más peligroso no es el pecado consciente que duele, sino el hábito inconsciente que ya no se cuestiona. Y ahí la tensión sube otra vez, porque el mensaje no se queda en lo individual. Empieza a mostrar un patrón más amplio, una forma de vivir la fe en automático, de repetir gestos sin examen, de participar sin interioridad, de recibir sin preparación. Y entonces aparece algo aún más inquietante: la desconexión entre lo externo y lo interno. Porque puedes estar físicamente presente en lo sagrado y espiritualmente ausente de ello. Puedes cumplir con todo lo visible y al mismo tiempo estar desconectado de lo invisible. Y esa distancia, con el tiempo, no se mantiene neutral, se amplía. Y mientras eso ocurre, la conciencia se adapta. Empieza a tolerar lo que antes no toleraba. Empieza a justificar lo que antes cuestionaba. Empieza a llamar normal a lo que antes habría detenido el corazón. Y ese proceso no se siente como caída, se siente como estabilidad, y esa es la parte más peligrosa. Porque cuando una caída se siente como caída, hay posibilidad de reacción. Pero cuando una desviación se siente como normalidad, deja de haber alarma. Y es ahí donde el sacerdote introduce la idea que atraviesa todo el mensaje. No es solo cuestión de pecados aislados, sino de estados interiores sostenidos en el tiempo. Estados donde la caridad se enfría sin que lo notes, donde la conciencia se adormece sin que lo percibas, donde la fe se mantiene en palabras pero pierde fuerza en decisiones reales. Y entonces el mensaje avanza hacia algo más incómodo todavía: el orgullo espiritual. Porque no todos los peligros vienen de la debilidad evidente. Algunos vienen de la seguridad interior mal entendida, de creer que ya se está bien, de asumir que no hay nada serio que corregir, de pensar que el problema siempre está en otros. Y ese orgullo no siempre se siente como orgullo, a veces se siente como estabilidad, como madurez, como yo ya sé cómo funciona esto. Pero en realidad, dice el sacerdote, puede convertirse en una barrera silenciosa que impide el verdadero encuentro con la gracia. Porque mientras crees que estás bien, no buscas cambio. Y mientras no buscas cambio, nada profundo se transforma. Y aquí el ritmo del mensaje vuelve a cambiar otra vez. Porque ya no se trata solo de advertencias, se trata de un espejo progresivo que empieza a mostrar capas más profundas de la vida interior. Y ese espejo no acusa desde fuera, no revela desde dentro. Y lo que empieza a aparecer no es una lista de errores,
sino una estructura de vida espiritual debilitada por la falta de examen, por la repetición sin conciencia, por la rutina sin conversión. Y justo cuando el espectador empieza a entender la profundidad del problema, el mensaje no se detiene, porque lo siguiente no es más suave, es más directo. Porque si todo esto ha estado ocurriendo en silencio durante años, entonces la verdadera pregunta ya no es ¿qué estás haciendo mal ahora?, sino cuánto tiempo llevas sin mirar de verdad tu alma. Y ahí es donde esta parte termina, no con una respuesta, sino con una inquietud que no se puede ignorar fácilmente. Porque lo que viene después no solo va a mostrar más pecados, va a mostrar cómo se rompe interiormente una vida espiritual cuando deja de examinarse a sí misma. Y una vez que eso se ve con claridad, acercarse al altar ya no se siente automático, se siente consciente y eso lo cambia todo. Y una vez que esa conciencia se despierta, ya no puede volver exactamente al mismo lugar donde estaba antes. Porque lo que antes parecía rutina empieza a sentirse distinto. Lo que antes era automático ahora empieza a pesar. Y lo que antes se hacía sin pensar, ahora empieza a generar preguntas que no se pueden ignorar fácilmente. Y es en ese punto donde el sacerdote continúa descendiendo más profundo, porque si el interior ya ha sido expuesto en parte, todavía queda algo más difícil de ver, las raíces invisibles que sostienen todo lo demás. Porque no basta con hablar de acciones aisladas, hay algo que las conecta todas, algo que muchas veces pasa desapercibido porque no se presenta como pecado evidente, sino como actitud permanente. Y esa raíz, dice él, es mucho más peligrosa porque puede convivir con una vida aparentemente correcta. El orgullo espiritual, porque el orgullo no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de yo ya lo sé, de yo ya cumplo, de yo no estoy tan mal como otros. Y en ese susurro silencioso se construye una barrera invisible entre el alma y la gracia. Y aquí ocurre algo extraño, porque cuanto más seguro se siente alguien de su propia rectitud, menos siente la necesidad de transformación. Y cuanto menos necesidad de transformación siente, más se estabiliza en su estado actual, aunque ese estado no sea realmente vida espiritual, sino costumbre espiritual. Y el sacerdote insiste en algo que incomoda profundamente. El verdadero peligro no siempre es caer en pecado evidente, sino dejar de reconocer la necesidad de cambio. Porque cuando una persona deja de verse a sí misma con verdad, empieza a vivir en una especie de ilusión interior donde todo parece estar en orden, aunque el corazón ya no esté en movimiento hacia Dios. Y entonces el mensaje gira otra vez, porque después del orgullo aparece otra realidad silenciosa que destruye sin hacer ruido la tibieza. Esa falta de fuego interior, esa vida espiritual que sigue funcionando pero sin intensidad, sin búsqueda, sin hambre real de Dios. Una fe que no ha desaparecido, pero que ya no transforma decisiones profundas. Y aquí el lenguaje se vuelve más directo, porque no se trata de grandes caídas visibles, sino de un enfriamiento progresivo que muchas veces pasa desapercibido precisamente porque no duele, y eso lo hace más peligroso. Porque el alma tibia no siente urgencia, no siente alarma, no siente necesidad de cambio inmediato, simplemente sigue sin profundidad, sin tensión interior, sin cuestionamiento real. Y en ese estado la vida espiritual se vuelve repetición, oraciones que se dicen pero no se viven, gestos que se hacen pero no se interiorizan, participación externa sin transformación interna.
Y es ahí donde el sacerdote introduce otra dimensión aún más delicada, la desconexión entre lo que se recibe y lo que se vive. Porque la Eucaristía, dice, no es un gesto aislado, no es un acto separado del resto de la vida, es un encuentro que exige coherencia. Y cuando esa coherencia se rompe, no siempre se siente de inmediato, pero con el tiempo se nota en la pérdida de sensibilidad espiritual. Y aquí el mensaje se vuelve más profundo, porque ya no se trata solo de no hacer cosas malas, sino de vivir en una dirección contraria a lo que se recibe interiormente. Y esa contradicción no siempre es consciente, muchas veces es progresiva, sutil, casi imperceptible, hasta que un día la persona se da cuenta de que algo se ha enfriado, pero no sabe exactamente cuándo empezó. Y el sacerdote no suaviza este punto, porque insiste en que el problema no es solo el pecado puntual, sino el hábito de no examinar la vida interior, porque sin examen todo se normaliza, y cuando todo se normaliza, incluso lo que debería doler deja de hacerlo. Y entonces aparece una palabra que atraviesa todo el mensaje como una advertencia seria: sacrilegio. No como etiqueta para señalar a alguien, sino como realidad espiritual que ocurre cuando lo sagrado se recibe sin la disposición adecuada del corazón. Y aquí el impacto no está en la palabra en sí, sino en la falta de conciencia sobre su significado, porque lo más peligroso no es el pecado reconocido, sino el acto serio que ya no se percibe como serio. Y en ese punto el mensaje se vuelve aún más directo, porque empieza a mostrar cómo la fe puede volverse costumbre sin perder sus formas externas. Se sigue yendo a misa, se sigue respondiendo, se sigue participando, pero algo interior deja de alinearse con lo que se vive exteriormente. Y esa separación, aunque no se vea, tiene consecuencias profundas en la vida espiritual, porque el alma no se mantiene neutra, o crece o se enfría, o se abre o se cierra, o se sensibiliza o se adormece. Y el sacerdote lo dice con claridad: el problema no es caer una vez, sino vivir sin conciencia del estado interior. Y en ese punto el mensaje se vuelve casi una invitación urgente a mirar hacia adentro sin excusas, sin defensas, sin justificaciones automáticas. Porque cuando la vida espiritual se convierte en repetición sin conciencia, deja de ser encuentro y se convierte en hábito. Y entonces llega otro de los grandes peligros silenciosos: la envidia espiritual y humana, no siempre reconocida como tal, pero presente en comparaciones constantes, en incomodidad ante el bien ajeno, en incapacidad de alegrarse sinceramente por otros. Y aunque no siempre se manifiesta de forma abierta, va erosionando el interior poco a poco, porque transforma la mirada del corazón. Ya no se ve el bien como bendición, sino como comparación. Ya no se ve el éxito del otro como alegría, sino como medida propia. Y en ese estado el alma deja de descansar, y junto a eso aparece otra dimensión aún más sutil: la falta de fe vivida. No la ausencia total de creencias, sino la desconexión entre lo que se dice creer y lo que realmente dirige las decisiones diarias. Porque se puede hablar de Dios y vivir como si no interviniera en la vida real. Se puede asistir a la liturgia y tomar decisiones como si todo dependiera únicamente del control personal. Y esa división interna genera una tensión silenciosa que con el tiempo debilita la confianza, la paz y la dirección interior. Y el sacerdote lo resume de forma implícita en todo el mensaje:
Cuando la fe deja de ser principio activo de vida, se convierte en identidad externa. Y esa es una de las transformaciones más peligrosas, porque es casi invisible para quien la vive. Y justo cuando el espectador empieza a ver la profundidad del problema, el mensaje no ofrece una salida fácil ni inmediata, sino algo más exigente, la necesidad de volver a la verdad interior. No a la apariencia, no al hábito, no a la costumbre, sino a la verdad real del alma delante de Dios. Y ahí es donde esta parte se detiene, no porque el recorrido haya terminado, sino porque la verdadera confrontación aún no ha llegado del todo. Porque lo que viene después ya no es solo reconocimiento, es decisión. Y una vez que la conciencia ve con claridad lo que antes ignoraba, ya no puede seguir viviendo exactamente igual sin responder de alguna forma. Y cuando la conciencia llega a ese punto, ya no hay forma de volver a la misma inocencia con la que uno empezó a escuchar. Porque lo que antes parecía lejano, ahora empieza a sentirse cercano. Y lo que antes se escuchaba como una advertencia general, ahora empieza a sonar como una pregunta personal. Y es ahí donde el sacerdote lleva el mensaje hacia su tramo final, no bajando la intensidad, sino llevándola a su punto más claro, donde ya no se trata de teoría espiritual, sino de responsabilidad interior. Porque después de haber recorrido el orgullo, la tibieza, la falta de caridad, la incoherencia interior y la desconexión entre fe y vida, aparece algo que lo atraviesa todo: la necesidad de verdad. No una verdad abstracta, no una verdad externa, sino la verdad de uno mismo delante de Dios. Y aquí el mensaje se vuelve más directo, porque ya no hay espacio para esconderse detrás de la rutina. Porque la rutina puede engañar durante mucho tiempo, pero no puede sostenerse cuando la conciencia empieza a despertar. Y el sacerdote insiste en algo que rompe cualquier comodidad espiritual superficial. No es suficiente sentirse bien con la propia vida religiosa, porque la fe no se mide por sensación, sino por coherencia. Y esa coherencia, dice, no es perfecta en nadie, pero sí debe ser buscada con sinceridad constante. Y aquí es donde entra uno de los puntos más serios de todo el mensaje. La comunión no puede ser tratada como costumbre, porque cuando algo sagrado se convierte en costumbre, deja de provocar asombro interior, y cuando deja de provocar asombro, empieza a perder peso en la conciencia. Y eso no ocurre de golpe, ocurre lentamente, tan lentamente que la persona no lo nota mientras sucede, hasta que un día se da cuenta de que está recibiendo algo inmenso sin sentir su grandeza. Y esa desconexión, aunque no se vea desde fuera, es profundamente significativa en el interior. Porque lo sagrado no cambia, lo que cambia es la sensibilidad con la que se recibe. Y el sacerdote vuelve a insistir en algo que atraviesa todo el mensaje. El problema no es solo el pecado evidente, sino la falta de examen. Porque sin examen de conciencia, la vida espiritual se vuelve automática, y lo automático no transforma, solo repite. Y entonces el llamado se vuelve más claro: detenerse, mirar, reconocer, no de forma superficial, sino honesta. Y aquí aparece el punto más exigente: reconocer que uno no siempre ha vivido con la claridad que creía tener. Porque la ilusión más peligrosa no es la de los que no creen, sino la de los que creen estar bien sin haber mirado profundamente. Y eso es lo que el mensaje quiere romper: la falsa seguridad que nace de la costumbre. Pero al mismo tiempo no se queda solo en la confrontación, porque junto a la verdad aparece también una apertura, la posibilidad de cambio real. No un cambio emocional momentáneo, no un sentimiento pasajero, sino una decisión interior sostenida.
Porque la vida espiritual, dice el sacerdote, no se corrige con impresiones, sino con decisiones. Y ahí es donde entra el sacramento de la reconciliación como punto central del mensaje, no como ritual, sino como encuentro real con la misericordia de Dios. Un lugar donde lo que está roto puede ser sanado, donde lo que está oculto puede ser expuesto sin miedo, donde lo que ha sido cargado durante años puede ser liberado. Pero ese encuentro requiere algo previo, verdad. Verdad sin excusas, verdad sin minimización, verdad sin autoengaño. Y esa verdad no destruye, revela lo que necesita ser sanado. Y aquí el mensaje se vuelve profundamente humano, porque reconoce algo fundamental: todos fallan, todos caen, todos necesitan gracia, pero no todos lo reconocen. Y la diferencia no está en la ausencia de pecado, sino en la disposición a volver. Y entonces el sacerdote deja una idea que atraviesa todo lo anterior. El mayor peligro no es haber caído, sino haberse acostumbrado a vivir sin revisión interior. Porque cuando eso ocurre, la vida espiritual deja de ser un camino y se convierte en una forma estable de autojustificación. Y en ese estado, incluso lo sagrado puede ser recibido sin transformación. Y ahí el mensaje se detiene, no porque termine el contenido, sino porque llega al punto donde ya no se trata de seguir escuchando, sino de responder interiormente. Porque una vez que estas preguntas se han escuchado con honestidad, ya no desaparecen fácilmente. Y lo que viene después no es más información, es decisión. Hermanos míos, hay algo que la mayoría de las personas jamás descubre hasta que el daño ya está hecho. Pasan años buscando médicos, cambiando tratamientos, tomando medicamentos, corriendo de especialista en especialista, pero nunca se detienen a escuchar las palabras que salen de su propia boca. Y ahí está el verdadero problema, porque mientras oran por sanación, se maldicen todos los días. Mientras le piden a Dios un milagro, le ordenan a su cuerpo que se destruya. Y lo más impactante es que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, estoy acabado, ya no sirvo, todo me duele, mi cuerpo me falla, nunca voy a sanar? Tal vez lo dijiste como una queja pasajera, tal vez pensaste que eran solo palabras soltadas en medio del cansancio, pero tu cuerpo no lo recibió como una simple expresión emocional. Tu cuerpo lo recibió como una orden, como una sentencia, como una instrucción que debía obedecer. Y aquí está lo más aterrador. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para responder a la autoridad. Y la primera autoridad que escucha es la tuya. Por eso hay personas que, aún teniendo acceso a medicina, aún teniendo recursos, aún rodeadas de gente que las ama, comienzan a deteriorarse lentamente desde dentro, porque viven bajo un bombardeo constante de pensamientos de derrota. Se despiertan ya cansadas antes de levantarse de la cama. Se miran al espejo y lo primero que hacen es insultarse, critican su cuerpo, desprecian su edad, maldicen sus limitaciones y después se preguntan por qué cada año tienen menos fuerza, menos esperanza y menos vida dentro de ellos. Pero hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar radicalmente tu manera de entender la salud, la enfermedad y hasta la forma en que Dios actúa en tu vida. Porque así como tus palabras pueden enfermarte, también pueden comenzar a restaurarte. Así como tus pensamientos pueden destruir lentamente tu organismo, también pueden activar procesos de sanación que estaban dormidos dentro de ti. Y no estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, estoy hablando de un principio espiritual
tan antiguo como la creación misma. La Escritura dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la mayoría de las personas lee ese versículo como si fuera una metáfora bonita, pero no lo es. Es una ley espiritual. Tus palabras tienen peso, tus palabras tienen dirección, tus palabras construyen o destruyen, bendicen o maldicen, levantan o sepultan. Y déjame decirte algo todavía más fuerte. Hay personas que llevan años enfermándose a sí mismas mientras creen que están luchando contra la enfermedad. Nunca olvidaré a una mujer que llegó a hablar conmigo hace algunos años. Apenas cruzó la puerta, pude ver que estaba derrotada. Caminaba lentamente como si cada paso fuera una batalla. Sus ojos estaban apagados, su espalda encorvada, y antes de sentarse ya había comenzado a destruirse con sus propias palabras. Padre, estoy hecha a pedazos. Padre, mi cuerpo ya no sirve. Padre, soy una carga. Padre, ya no puedo más. Escuché aquello durante varios minutos y sentí algo profundamente doloroso en mi espíritu, porque entendí que esa mujer no solo estaba sufriendo una enfermedad física, estaba viviendo bajo una maldición verbal que ella misma había repetido durante años. Entonces le hice una pregunta que la dejó completamente en silencio. Hermana, ¿alguna vez le has hablado a tu cuerpo con amor? Me miró confundida, como si jamás hubiera considerado esa posibilidad, y ahí comenzó algo que cambiaría su vida para siempre. Le expliqué que el cuerpo escucha, que cada pensamiento libera sustancias químicas, que cada emoción deja huellas biológicas, que el miedo, el resentimiento y la desesperanza alteran el sistema nervioso, debilitan las defensas y aceleran el desgaste físico. Pero también le expliqué que la gratitud, la esperanza y la paz producen el efecto contrario, fortalecen, regeneran, restauran. Al principio pensó que exageraba, como muchos pensarían, porque nos enseñaron a creer que el cuerpo es una máquina separada del alma, como si pudieras destruirte emocionalmente durante años sin que eso tuviera consecuencias físicas. Pero Dios jamás creó al ser humano dividido de esa manera. Somos una unidad. Lo que hiere el alma termina afectando el cuerpo. Y lo que sana el espíritu comienza lentamente a transformar también la carne. Por eso San Pablo dijo algo extraordinario. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dijo que el cuerpo era una prisión. No dijo que el cuerpo era un enemigo. Dijo que era templo. Un lugar sagrado, un lugar donde habita la presencia de Dios. Y dime una cosa, ¿cómo tratarías un templo construido para la presencia divina? ¿Lo insultarías todos los días? ¿Lo llenarías de desprecio? ¿Lo maldecirías frente al espejo? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? Aquella mujer comenzó un proceso simple, pero profundamente poderoso. Durante 30 días iba a dejar de maldecirse. Ni una sola frase de odio contra sí misma, ni una sola declaración de derrota. Y cada mañana haría algo que le parecía ridículo, bendecir su cuerpo. La primera vez que lo hizo, lloró, puso sus manos sobre su pecho y dijo: gracias, corazón mío, por seguir latiendo. Después habló a sus piernas: gracias por sostenerme. Luego habló a su espalda: perdóname por años de desprecio. Y aunque al principio se sentía absurda, algo comenzó a cambiar dentro de ella, porque por primera vez en años dejó de verse como una enemiga de sí misma. Y ahí comenzó el milagro. No fue instantáneo, no fue un espectáculo, fue algo más profundo y más real. Empezó a dormir mejor. Su ansiedad disminuyó, el dolor dejó de ser constante, su rostro cambió, su manera de caminar cambió. Incluso los médicos comenzaron a notar mejorías inesperadas. Pero aquí viene lo más importante: la verdadera sanación no comenzó en su cuerpo, comenzó en sus palabras. Y esto nos lleva a una verdad que casi nadie
comprende realmente. Dios creó el universo hablando, sea la luz, y la luz fue. La creación entera respondió a una palabra pronunciada con autoridad divina. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese Dios creador. Eso significa que nuestras palabras también tienen poder. No un poder absoluto como el de Dios, pero sí una influencia real sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo. Por eso Santiago compara la lengua con el timón de un barco. Algo pequeño, pero capaz de dirigir toda una vida hacia el desastre o hacia la salvación. Ahora entiende esto con atención porque puede cambiar tu vida para siempre. Tu cuerpo está escuchando cada conversación que tienes contigo mismo. Cuando dices no puedo más, tu sistema nervioso escucha agotamiento. Cuando dices estoy destruido, tu mente interpreta derrota. Cuando dices nunca voy a sanar, tu cuerpo comienza a actuar como si ya hubiera perdido la batalla. Pero cuando comienzas a declarar esperanza, gratitud y vida, algo diferente ocurre. Tu cerebro empieza a salir del estado de amenaza constante. Tu cuerpo deja de vivir en guerra. Tus sistemas internos comienzan a responder de otra manera. La ciencia moderna ya lo confirmó. El estrés crónico enferma. El miedo constante enferma. El resentimiento sostenido enferma. Y también confirmó algo más. La esperanza ayuda a sanar. La paz fortalece el sistema inmunológico. La gratitud cambia la química cerebral. Pero lo impresionante es que la Biblia ya enseñaba eso miles de años antes. Y ahora quiero llevarte todavía más profundo. Porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces todavía más profundo, porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces se frustran porque no ven cambios. Pero escucha esto con atención. Dios no suele bendecir permanentemente aquello que tú mismo maldices constantemente. Por eso hay personas que necesitan aprender algo antes de recibir la sanación que tanto piden. Necesitan dejar de ser sus propios verdugos. Recuerdo a un hombre con cáncer avanzado que me dijo una frase que jamás olvidaré. Padre, siento que mi cuerpo me traicionó. Y le respondí algo que lo dejó en silencio. No, hijo, tu cuerpo lleva años intentando sobrevivir mientras tú le declarabas guerra. Porque eso era exactamente lo que hacía. Se insultaba todos los días, se miraba con odio. Hablaba de sí mismo como si fuera basura. Vivía lleno de resentimiento, miedo y desesperanza. Y aunque recibía tratamiento médico, emocionalmente ya se había entregado a la derrota. Entonces comenzó un cambio radical. Cada mañana ponía sus manos sobre su cuerpo y decía, todavía hay vida en mí. No negaba la enfermedad, no fingía que todo estaba bien, pero dejó de decretar muerte. Y eso cambió todo, porque hay una diferencia enorme entre reconocer el sufrimiento y entregarse a él. Puedes decir, estoy atravesando una enfermedad, sin decir, estoy condenado. Puedes admitir el dolor sin convertirlo en identidad. Puedes llorar sin maldecirte, puedes sufrir sin destruirte. Y eso fue exactamente lo que aquel hombre aprendió. Durante las sesiones de quimioterapia, dejó de decir, esto me está matando, y comenzó a decir, esto está ayudando a mi cuerpo a luchar. Cuando sentía miedo, en lugar de repetir, voy a morir, decía, mi vida sigue en manos de Dios. Y poco a poco algo comenzó a
cambiar no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Recuperó esperanza, recuperó fuerza, recuperó ganas de vivir, porque el cuerpo humano responde de manera diferente cuando el alma deja de vivir en guerra. Pero aquí necesito hacer una pausa porque hay algo peligrosísimo que debo aclarar antes de continuar. Esto no significa que toda enfermedad sea culpa de tus pensamientos, y cuidado con caer en esa crueldad espiritual. Hay personas santas que enferman, hay niños inocentes que sufren. Vivimos en un mundo herido por el pecado, donde la enfermedad existe. Incluso grandes santos atravesaron dolores físicos terribles. La diferencia no es que la fe elimine automáticamente todo sufrimiento. La diferencia es cómo atraviesas ese sufrimiento, porque hay personas que sufren y aún así conservan paz. Y hay otras que se destruyen antes incluso de que la enfermedad avance. Ahí está la verdadera batalla. Y lo que viene ahora puede ayudarte a entender por qué algunas personas parecen hundirse rápidamente, mientras otras encuentran fuerza sobrenatural incluso en medio del dolor más oscuro, porque existe un veneno silencioso que destruye más cuerpos que muchas enfermedades físicas, y la mayoría de la gente lo consume todos los días sin darse cuenta. Ese veneno se llama resentimiento, y lo que el resentimiento hace dentro del cuerpo es mucho más peligroso de lo que imaginas. El resentimiento no entra gritando, no rompe la puerta de tu vida como una tormenta violenta. Entra en silencio, se instala poco a poco. Primero como una herida pequeña, una traición, una humillación, una decepción que no logras superar. Y al principio crees que puedes manejarlo, crees que el tiempo lo resolverá. Pero mientras sigues adelante con tu rutina, algo comienza a pudrirse lentamente dentro de ti, porque el resentimiento jamás permanece quieto. Empieza ocupando un rincón del corazón, pero termina contaminándolo todo. Y aquí está lo más peligroso. Muchísimas personas creen que el resentimiento es solamente un problema emocional o espiritual, pero no entienden que también se convierte en un problema físico. El cuerpo guarda memoria del dolor, guarda tensión, guarda miedo, guarda rabia. Por eso hay personas que viven con el cuerpo permanentemente endurecido, agotado, inflamado, como si estuvieran preparándose para una batalla que nunca termina. Y de cierta manera, eso es exactamente lo que ocurre. Tu cuerpo no sabe distinguir entre un peligro real y un peligro emocional sostenido. Para él, el odio constante, la ansiedad permanente y la amargura diaria son señales de amenaza. Entonces activa mecanismos de supervivencia una y otra vez. Libera cortisol, acelera el corazón, tensa los músculos, altera la digestión, debilita el sistema inmunológico. Y si eso ocurre durante meses o años, el cuerpo empieza a pagar el precio. Ahora entiende por qué hay personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Pero viven agotadas, viven enfermas, viven vacías, porque llevan dentro una guerra que nunca terminó. Recuerdo a un hombre que vino a verme después de sufrir un infarto. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero él seguía sintiéndose mal. Decía que no recuperaba fuerzas, que vivía con una presión constante en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Durante la conversación descubrí algo impresionante. Llevaba más de 20 años odiando a su hermano. 20 años, 2 décadas, alimentando heridas, reviviendo traiciones, imaginando discusiones en su mente una y otra vez. Y aunque sonreía frente a los demás, por dentro seguía atrapado en aquella pelea antigua. Entonces le pregunté algo que lo desarmó completamente. ¿Cuánto tiempo más piensas obligar a tu cuerpo a cargar un dolor que Dios nunca te pidió sostener? Y comenzó a llorar, porque en el fondo sabía la verdad.
su corazón físico estaba agotado porque primero su corazón espiritual había sido envenenado. Aquí es donde mucha gente se confunde. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron, no significa fingir que no dolió, no significa volver a confiar ciegamente. Perdonar significa dejar de beber veneno esperando que el otro muera. Y hay personas que llevan años intoxicándose de esa manera. Cada vez que recuerdan la herida, su cuerpo vuelve a reaccionar. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia. El sistema nervioso entra en alerta y si eso se repite suficientes veces, termina convirtiéndose en un estado permanente. Por eso Jesús insistía tanto en el perdón, no solo porque salva el alma, también porque libera al ser humano entero, pero espera porque lo que voy a decir ahora puede incomodar profundamente a algunas personas. Hay enfermedades que no comenzaron en el cuerpo, comenzaron en un alma agotada. No estoy diciendo que toda enfermedad tenga origen emocional, eso sería absurdo, pero sí estoy diciendo que hay personas que llevan tanto tiempo viviendo en miedo, culpa, odio y desesperanza que finalmente el cuerpo termina gritando el dolor que el alma ya no puede soportar. El cuerpo habla, a veces a través del cansancio, a veces a través de dolores inexplicables, a veces a través de insomnio, ansiedad, inflamación o agotamiento extremo. Y mientras la persona intenta silenciar los síntomas, nunca enfrenta la raíz. Por eso hay quienes toman medicamentos durante años sin encontrar verdadera paz, porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de identificarte con tu herida, porque muchas personas ya no saben quiénes son sin su dolor. Han sufrido tanto tiempo que el sufrimiento se convirtió en identidad. Hablan desde la herida, piensan desde la herida, viven desde la herida. Y aunque dicen que quieren sanar, inconscientemente siguen aferrándose a aquello que los destruye porque ya no saben existir sin ello. Por eso Jesús hacía una pregunta extraña a algunos enfermos. ¿Quieres ser sano? Me parece absurda la pregunta. Claro que un enfermo quiere sanar, pero Jesús entendía algo profundo. Hay personas que se acostumbran tanto a su dolor que terminan construyendo toda su identidad alrededor de él. Y sanar implicaría cambiar completamente su manera de vivir. Implicaría dejar de verse como víctimas, implicaría abandonar resentimientos, implicaría asumir responsabilidad sobre su propia restauración, y eso da miedo, porque es más fácil aferrarse a una identidad rota que entrar en el proceso incierto de reconstrucción. Ahora quiero que pienses en algo todavía más profundo, y sí, parte de tu agotamiento no viene solo de lo que te pasó, ¿no?, sino de la manera en que llevas años hablándote después de aquello que te pasó. Porque una herida puede durar meses, ¿no? Pero las palabras que repites sobre esa herida pueden destruirte durante décadas. He sido destruido. Nunca volveré a ser feliz. Ya no sirvo. Estoy acabado. Cada frase se convierte en un ladrillo más dentro de una prisión invisible. Y el problema es que el cuerpo escucha
todo eso. Tu sistema nervioso escucha, tu cerebro escucha, tu corazón escucha, tus células escuchan. Por eso hay personas que incluso después de que la situación difícil terminó, siguen viviendo físicamente como si el peligro continuara. El trauma ya pasó, pero el cuerpo nunca recibió la orden de salir del estado de guerra. Y aquí aparece una de las cosas más poderosas que he aprendido acompañando personas durante tantos años. El cuerpo comienza a relajarse cuando el alma vuelve a sentirse segura. No es casualidad que tanta gente empiece a mejorar físicamente cuando recupera esperanza, cuando vuelve a sentir paz, cuando ora, cuando perdona, cuando deja de odiarse, cuando deja de vivir esperando siempre lo peor, porque el cuerpo humano fue diseñado para funcionar mejor en paz que en miedo. Pero Satanás sabe algo, sabe que si logra mantenerte en angustia constante, agotará tu mente, debilitará tu cuerpo y terminará robándote la fuerza para luchar espiritualmente. Por eso hoy hay tantas personas cansadas, incluso después de dormir. No descansan realmente, solo colapsan por unas horas antes de volver a entrar en estado de alerta otra vez. Y lo más triste es que muchos ya consideran normal vivir así, normal vivir tensos, normal vivir ansiosos, normal vivir con el pecho apretado, normal vivir esperando malas noticias. Pero Dios jamás diseñó al ser humano para vivir permanentemente en miedo. Por eso Jesús repetía constantemente, no tengan miedo. No era una frase poética, era una instrucción para la supervivencia espiritual y emocional. El miedo constante destruye lentamente al ser humano. Y aquí quiero contarte algo que vi en una mujer que cambió completamente mi manera de entender la relación entre el alma y el cuerpo. Era una madre que llevaba años sufriendo ataques de pánico. Había probado medicamentos, terapias y distintos tratamientos. Algunos ayudaban temporalmente, pero siempre recaía. Vivía aterrorizada. Su cuerpo estaba permanentemente agotado. Un día, durante una conversación, descubrí algo devastador. Desde niña había crecido escuchando frases terribles. No sirves. Todo lo haces mal. Nunca llegarás a nada. ¿No? Imagínate eso. Años enteros recibiendo palabras de muerte sobre su identidad. Y lo peor era que esas voces seguían vivas dentro de ella, incluso décadas después. Cada vez que cometía un error, repetía internamente aquellas mismas frases. Era como si llevara un verdugo viviendo dentro de su mente. Entonces entendió algo que la hizo llorar desconsoladamente. No solo necesitaba dejar de escuchar voces destructivas afuera, necesitaba dejar de repetirlas dentro de sí misma. Ese fue el comienzo de su restauración. No ocurrió de un día para otro, pero poco a poco empezó a reemplazar las mentiras por verdad. Cada mañana decía algo que al principio apenas podía creer. Soy hija de Dios, tengo dignidad, no fui creada para vivir esclava del miedo. Mi vida tiene propósito. Y mientras pronunciaba aquellas palabras, algo dentro de ella comenzaba lentamente a despertar otra vez, porque la verdad tiene poder sanador y Satanás tiembla cuando una persona deja de repetir las mentiras que la mantuvieron esclava durante años. Ahora escucha esto con atención, porque puede ser uno de los momentos más importantes de este mensaje. Muchas personas están esperando que Dios haga un milagro espectacular, mientras ignoran los pequeños actos diarios que podrían comenzar a transformar su vida desde hoy. Esperan una luz del cielo, una experiencia sobrenatural, una curación instantánea, pero mientras tanto siguen alimentando pensamientos de odio, hablando destrucción sobre sí mismos, viviendo en resentimiento y tratando su cuerpo como un enemigo. Y entonces bloquean la misma paz que Dios quiere derramar sobre ellos, porque Dios puede hacer milagros instantáneos, sí, pero muchas veces obra
a través de procesos. Procesos donde primero sana la mente, después el corazón, después las emociones y finalmente el cuerpo comienza a responder, y eso requiere paciencia. Ahí está una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque todos queremos resultados rápidos, queremos sanar hoy, queremos dejar de sufrir inmediatamente, pero la mayoría de las restauraciones profundas ocurren lentamente, como una semilla creciendo bajo tierra. No ves nada al principio, no, pero algo ya está ocurriendo. Y aquí está el problema. Muchísima gente abandona el proceso justo antes del cambio. Oran durante una semana y se cansan. Intentan pensar diferente durante unos días y vuelven a hablarse con odio. Comienzan a bendecir su cuerpo, pero apenas sienten dolor, otra vez regresan a la desesperación. Y así interrumpen constantemente su propia restauración, porque aprendieron a vivir reaccionando al miedo en lugar de permanecer firmes en esperanza. Pero quiero que entiendas algo poderoso: la paciencia también sana, porque la paciencia le enseña al alma a descansar en Dios, incluso antes de ver resultados visibles. Y cuando el alma aprende a descansar, el cuerpo también empieza lentamente a salir del estado de guerra. Ahora bien, hay algo más que debes entender antes de continuar este camino de sanación. Algo que la mayoría ignora completamente, porque no basta con dejar de hablar muerte. También necesitas aprender qué tipo de ambiente estás creando alrededor de tu vida. Y créeme, las personas que te rodean pueden estar alimentando tu enfermedad más de lo que imaginas, porque hay voces que drenan la vida y hay voces que despiertan vida, y lo que escuchas constantemente termina convirtiéndose en parte de lo que eres. Pero eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora.